de Venezuela, en la asociación, en el ABAO, en la Asociación Venezolana para el Avance de la Oftalmología. Luego hizo un fellowship de glaucoma y segmento anterior en Toronto con el doctor Aika Mes, y también hizo glaucoma en Venezuela previamente, antes de irse a Toronto para terminar su formación con el doctor Ames. Actualmente, la doctora Vanessa Vera ha estado ampliamente envuelta en todo este desarrollo del CEN, en todas las mejoras, en todo el progreso, en el desarrollo de las mejoras que ha tenido y tiene muchos trabajos de investigación, trabaja en relación al CEN, y bueno, quién mejor que ella para darnos unos buenos datos y buenos consejos, hablándonos de los pros y los contras de utilizar este dispositivo que, bueno, definitivamente ha dado muy buenos resultados a nivel mundial. Bueno, Vanessa, te dejamos, no sé si, nosotros normalmente lo que hacemos es que vamos haciendo preguntas, las pueden ir haciendo por el chat, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que quieren, y al final vamos contestando las preguntas. ¿Ok? Sí, vale, buenísimo. Bueno. Yo soy de las que si quieren interrumpirme y preguntarme algo en vivo, no tengo ningún problema. Perfecto. Es más fácil. Perfecto, bueno, si alguien se siente con ganas de preguntar, también nosotros estamos abiertos a que se pueda hacer así. Absolutamente, sí, porque a veces se le olvida a uno la pregunta. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre el CEN, los pros, los contras y las perlas, en mi opinión, pre, intra y postoperatorias que nos pueden ayudar al éxito de la cirugía. Ok. El CEN, como sabemos, es un tubo hidrofílico de gelatina blanda que está hecho con un material conocido y ampliamente utilizado en medicina. Es un tubo que tiene 6 milímetros de largo y viene precargado en un inyector desechable que tiene una aguja de 27 gauge. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver el CEN en el espacio subconjuntival. ¿Ustedes ven el cursor, Corina? Sí, perfecto, se ve perfecto. Es un tubito amarillo que se ve acostadito en el espacio subconjuntival, y esta es una imagen de gonioscopía donde podemos ver el implante a través en su punto de entrada en el ángulo en la cámara anterior. Y este es el inyector, que es plástico, es desechable, que viene precargado con el CEN para hacer la cirugía. El implante es flexible y es inerte, lo que permite que se adapte a los tejidos circundantes, y este es uno de los bocetes donde vemos la forma de S, que es el trayecto que agarró el implante cuando se colocó en el espacio escleral, y crea una conexión nueva y permanente entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. Hoy en día tenemos dos modelos disponibles, el CEN 45 y el CEN 63. Aquí vemos una imagen en la parte superior del CEN 45 que tiene un lumen interno de 45 micras. Podemos ver esta columna de agua dentro del lumen que nos hace más fácil ver el lumen como tal, y este es el 63, que cuando los comparamos uno al lado del otro vemos que es un poquitito más grande el lumen interno, y los dos son exactamente igual de 6 milímetros de largo. Cuando se diseñó el CEN, este lumen fue calculado para crear un gradiente de presión entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival, lo cual nos va a reducir el riesgo de hipotonía postoperatoria. Esto fue calculado en base de la ley de Hagen-Poiseuille, que es una ley que se utiliza en física para calcular flujos laminares, y cuando aplicamos esta ley al implante decimos que un implante que tiene 45 micras de lumen con una longitud de 6 milímetros me va a sostener una presión de entre 6 y 8, y esto siendo un efecto pasivo del tubo como tal. Al pasar líquidos de un lado de mayor presión a un lado de menor presión, al llegar la presión en uno de los lados de entre 6 y 8, automáticamente se va a restringir el flujo de salida. Y el CEN 63, que por tener un lumen más grande tiene menos resistencia, sostiene entre 2 y 3 milímetros de presión, que es una de las ventajas por alguna manera o desventajas del CEN 63, que algunos consideran que es un poquito más agresivo. Es ideal para los pacientes que tienen glaucomas más avanzados, donde quizás necesitamos un poquito de reducción de presión un poco más fuerte que la que nos ofrece el 45, pero obviamente entras en el riesgo de que ya tienes una presión intraocular de entre 2 y 3, que la mayoría de las veces son hipotonías numéricas, o sea, solamente lo que medimos con el tenómetro nos habla de que es entre 2, 3 o 5.
sin necesidad de que esté asociado a hipotonía clínica, o sea, el paciente no tiene reducción de la visión, de la agudeza visual o afectación de la retina. Ahora, vamos a hablar de las perlas, de lo que yo recomiendo o cuáles son los puntos que deben enfocarse una vez que una persona empieza a utilizar el SEN. El punto número 1 es la selección del paciente. Es súper importante que sepamos cuál es el paciente ideal para SEN para evitarnos los fallos o las desilusiones que mucha gente se lleva cuando utilizan el implante. La PIO Target ideal es entre 12 y 16 milímetros de mercurio. Los factores de riesgo que tenemos que considerar en nuestros pacientes, la curva de aprendizaje que conlleva hacer este tipo de cirugía y el estatus preparatorio de la superficie ocular y la conjuntiva. Entonces, cuando hablamos de PIO Target de 12 a 16, esto es una de las cosas donde la expectativa del médico y del paciente es súper importante de que estén alineadas. El SEN no es un implante que nos va a dar una presión de 10 o de 8. Si tenemos un paciente con glaucoma sumamente avanzado donde necesitamos presiones tan bajas, lo ideal es hacer una trabeculectomía. Mucha gente al principio pensaba que el SEN iba a ser lo que llaman aquí un trap killer, que es que iba a matar todas las trabeculectomías y ya más nunca en tu vida tenías que hacer una trabeculectomía porque llegó SEN. Y eso no es cierto. El SEN es una alternativa que nos ayuda en los pacientes pre-trabeculectomía, es como yo lo veo. Antes de que el paciente se necesite urgentemente una trabeculectomía porque ya la progresión del campo visual es demasiado evidente o porque la presión intraocular está demasiado alta para mantenerlo en esa presión, allí es donde entra el SEN como una ayuda, donde le ofrecemos al paciente la posibilidad de bajar la presión siempre y cuando nuestro target sea entre 12 y 16 milímetros de mercurio y le estamos ofreciendo al paciente una cirugía mucho menos arriesgada con respecto a la trabeculectomía. Entonces, cuando tenemos esos pacientes que la presión independientemente de donde esté, puede estar en 40, puede estar en 29, pero que sabemos que si el paciente termina en 14, 15, el paciente va a estar bien controlado, ese es el paciente ideal para hacer. Les traje este estudio que acaba de ser publicado la semana pasada. Es un resumen basado en evidencia donde se evalúan todos los estudios que están publicados de cirugía microinvasiva y cuando vemos estos estudios que están resumidos aquí, que son los de SEN, dice que la mayoría de los pacientes que están en la literatura tuvieron una PIO base de entre 18 y 30. Como les digo, la ventaja del SEN es que uno sabe dónde va a terminar independiente de donde el paciente comience. La mayoría de los pacientes, obviamente con rangos mayores, pero la gran mayoría de los pacientes tenían unas presiones entre 18 y 30, un porcentaje de reducción de entre el 23 y el 58% con respecto a la PIO base, y terminaron con una presión de entre 11 y 16 milímetros de mercurio, que es lo más común. Desde el punto de vista de medicamentos, la gran mayoría de los pacientes tenían entre 2.5 y 3.5 medicamentos antes de ser operados y terminaron a los 12 meses, 24 o 36, dependiendo del estudio, entre 0 y 1.8 gotas, con una tasa de needling de entre el 31 y el 46%, que este es un punto que vamos a conversar, que es uno de los contras, uno de los puntos que la gente más discute en contra de SEN, es el manejo postoperatorio, el hacer needling, el estar pendiente de la ampolla. Pero en general sabemos que la gran mayoría de los pacientes se les reduce el número de medicamentos que necesitan y se puede reducir la presión siempre y cuando tengamos un target de entre 12 y 16 milímetros de mercurio. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, esto no es específico para SEN, pero como toda cirugía filtrante, simplemente se los quiero traer y recordar. Todas las cirugías filtrantes tienen más o menos el mismo tipo de factores de riesgo. Pacientes con cirugías oculares previas obviamente van a ser más difíciles de que sean exitosos con respecto a pacientes que tienen conjuntivas vírgenes. Pacientes con glaucomas secundarios obviamente son más difíciles de tratar, como el caso que vamos a ver más adelante de la Fellow. Pacientes de raza negra tienden a hacer más cicatrización y tienden a ser más difíciles de obtener, de hacer trabeculectomías que sean exitosas. Pacientes donde se han tratado previamente con tratamiento tópico para el glaucoma, por el mismo factor de que el uso crónico de gotas nos crea una inflamación subclínica en los pacientes, a veces no tan subclínica, a veces los pacientes tienen los ojos extremadamente rojos y es bastante obvio la inflamación que el uso crónico de gotas les hace. Los pacientes de edad temprano, los pacientes jóvenes, donde sabemos que tienen una capacidad de cicatrizar mucho más fuerte que un paciente que ya esté viejito, y los pacientes independientemente de cuál sea la gota que esté utilizando, pero que sean gotas con preservativos como el cloruro de benzalconio.
Todos estos factores de riesgo para falla de trabeculectomía aplican para el SEN. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener presentes cuando vayamos a seleccionar al paciente y cosas que al tenerlas presentes podemos modificar en nuestra cirugía para aumentar la tasa de éxito. Obviamente, no podemos cambiar ninguna de estas cosas. La única que sí podemos cambiar es el uso previo de gotas, del cual vamos a conversar un poquito más adelante, y los preservativos, pero todo lo demás, como no se puede cambiar, es simplemente cómo hacer la cirugía o qué cambiar en la cirugía para aumentar la tasa de éxito en ese paciente. La curva de aprendizaje es algo que existe, aunque veamos los videos de Ike en todos los congresos donde él hace todas estas mix en 2 segundos y son bellísimas y todo lo puso lindo y no pasó nada. Lamentablemente es una cirugía que hay que aprender y de la misma manera digo yo que nosotros en nuestra residencia no empezamos a hacer nuestra primera FACO en un paciente con una catarata brunescente ni en un paciente con una cámara sumamente estrecha por el tamaño del lente que tiene el paciente. De igual manera, cuando vayamos a escoger nuestros primeros pacientes para SEN, lo ideal es que sea un paciente pseudofáquico, porque son cámaras que son sumamente amplias, donde no tenemos que preocuparnos si tocamos el cristalino o si estamos por encima del cristalino, y obviamente tenemos bastante espacio para pasar con el inyector y no tocar la córnea. Y lo ideal, lo que llamamos un paciente con un ojo prominente. Un paciente que sea relativamente miope, quizás de -3, que tengan esos ojitos un poquito grandes, o, aunque a muchas personas les duele en el ego, bloquear nuestros primeros pacientes cuando estamos en la curva de aprendizaje y no hacerlo con anestesia tópica para crear esa propción del globo ocular, lo cual nos hace la cirugía mucho más fácil. Obviamente evitar pacientes con ojos hundidos, que es extremadamente difícil porque ya sabemos que todos nuestros pacientes con usos de gotas crónicas tienen el ojo en el área occipital. Entonces, cosas que tienen que tener presentes cuando vamos a empezar a hacer la cirugía. El estatus preoperatorio de la superficie ocular y conjuntiva. Esto es otro aspecto que me parece súper fascinante. Cada vez que leo y me educo más en el tema, veo que esto es un área que lamentablemente nosotros, cuando nos entrenamos en hacer nuestras trabeculectomías, no le prestamos suficiente atención. Esto no es, una vez más, específico para SEN, sino específico para cualquier paciente que vaya a tener una cirugía filtrante. Y esto es uno de los estudios que empezó a conversar sobre ese tema en 1990, reportado por Ladin y colaboradores, donde ellos reportan que los pacientes que se llevaron a trabeculectomía, que tenían trabeculectomías primarias, es decir, pacientes que no utilizaban ningún tipo de gota, sino que se diagnosticaban y automáticamente se les hacía su trabeculectomía, tenían una tasa de éxito muchísimo más alta en comparación con pacientes que venían con tratamiento de gotas previas, múltiples, tópicas y por mucho tiempo. Entonces ellos dicen que una de las cosas más impresionantes que observaron en este estudio fue que los pacientes que fueron a trabeculectomía primaria respondieron tan bien. Y cuando vemos el gráfico vemos que casi el 100% de los pacientes tuvieron trabeculectomías exitosas solo por el hecho de que no estaban utilizando gotas. Entonces, esto es algo que muchísimas veces ni siquiera lo pensamos porque obviamente el paciente está en gotas, yo no puedo hacer nada, necesito una trabeculectomía y nos vamos a hacer la trabeculectomía con el ojo completamente inflamado, con el ojo rojo, con el ojo súper caliente porque necesita la trabeculectomía y obviamente eso nos va a reducir la tasa de éxito tanto para trabeculectomía como para el SEN. Y aquí vemos que es la típica curva que nosotros vemos después de las trabeculectomías, la tasa de éxito, donde entre un 80 y un 75% de los pacientes tienen trabeculectomías exitosas en los pacientes que estaban utilizando gotas previas. La buena noticia de esto es que este mismo grupo estudió lo que llaman el reversal effect, que es que este efecto inflamatorio se puede revertir siempre y cuando pretratemos a nuestros pacientes con esteroides antes de llevarlos a cirugía. Y en este estudio de 1996 de Broadway y colaboradores, ellos hablan de que solo con colocar al paciente en fluorometolona 4 veces al día, un mes antes de la cirugía de trabeculectomía, se ve una mejoría impresionante en el número de factores y de células inflamatorias que se observan en la conjuntiva, lo cual se correlacionó clínicamente con el éxito de la cirugía de trabeculectomía en esa época. Entonces, esto es algo que obviamente estamos aplicándole a SEN, porque como toda cirugía filtrante tiene el mismo beneficio. Entonces, colocar a los pacientes
Lo ideal, nosotros decimos, es tratar de cambiar al paciente a gotas que sean sin preservativos, un Travatan Z, yo no sé hoy en día que tienen disponible en Perú, pero o gotas que sean para el tratamiento de glaucoma sin preservativos solo por un mes, porque sí son más costosas, pero vale la pena hacer el beneficio extra para nuestro paciente, o pasarlos a Diamox oral y tratar de reducir la cantidad de gotas tópicas que está utilizando. Otra vez, estoy hablando de un mes antes de la cirugía, o iniciar el paciente con prednisolona o con fluorometolona antes de la cirugía para preparar la superficie ocular y reducir la inflamación subclínica que los pacientes tienen por el uso de gotas crónicas. ¿Alguna pregunta aquí? Continuamos. No, todo muy claro, bravo. Gracias. Ok. La perla número 2 es location, location, location. Esto es igual que cuando uno va a comprar una casa. No importa si está metida que sea la casa que se está destruyendo y que esté más fea del mundo, pero si está en el lugar A1 de esa ciudad, el costo va a ser muchísimo más alto que una casa maravillosa que esté metida en un barrio o en una zona peligrosa. Entonces, lo mismo funciona para Zen. La ubicación del implante nos va a tener una relación directa con la tasa de éxito. Y hay dos aspectos con respecto a la ubicación. Uno es la posición 1, 2, 3 y la ubicación del implante ahora 12. Y la otra es dónde posicionamos el lumen externo. La posición 1, 2, 3 es, como lo verán en los entrenamientos y en todas las publicaciones, lo ideal es que el implante esté 1 milímetro en la cámara anterior, 2 milímetros en el espacio intraescleral y 3 milímetros en el espacio subconjuntival. Y esto es porque se sabe, por prueba y error, lamentablemente, cosas que hicimos en el pasado, pero que nos llevaron a aprender y a saber cuál es la manera mejor de implantar el Zen, es que un implante que tiene más de 1 milímetro en cámara anterior tiene mayor riesgo de ser obstruido por el iris, o si está mal colocado, de tocar la córnea. Entonces se sabe que 1 milímetro en la cámara anterior es lo ideal. Un implante que tenga menos de 2 milímetros en el espacio intraescleral va a tener un mayor riesgo de migración, porque no tiene la esclera sosteniéndolo en su posición y tienden a migrar hacia cámara anterior usualmente. Entonces, 2 milímetros intraescleral es la posición ideal y 3 milímetros subconjuntival por dos razones. Los implantes que están más cortos en el espacio subconjuntival tienden a erosionar por las fuerzas que hacen hacia arriba en la conjuntiva. Y número dos, como sabemos, cuanto más posterior sea el drenaje, menor es el riesgo de fibrosis porque está más lejos del limbo y las ampollas tienden a ser más posteriores. Entonces, al colocar un implante 1, 2, 3, tenemos esa famosa ampolla que hace Zen, que es una ampolla posterior, que es una ampolla difusa, prácticamente inexistente. Y la ubicación ahora 12 es por lo que estamos viendo aquí, de que cuando hacemos nuestra cirugía y entramos o con una incisión temporal o con una incisión inferotemporal, lo ideal es entrar en el ángulo ahora 12 porque la parte externa del implante nos va a terminar superonasal. Y obviamente cuanto más nasal, superonasal entremos, más nasal nos va a quedar esta parte del lumen externo y obviamente el riesgo de hacer ampollas nasales o ampollas que van a estar completamente expuestas y que no van a estar cubiertas por el párpado es muchísimo más alto. Entonces, por eso hablamos siempre de colocar el implante ahora 12. Ahora, el lumen externo, esto es uno de los temas más controversiales y que aprendimos también por las malas, y es que hoy en día sabemos que el implante, como tiene un lumen tan pequeño, es sumamente fácil para el atenon taparlo. Entonces, lo ideal es colocar el implante debajo o encima del atenon. ¿Cuál de los dos es mejor? Todavía no sabemos. La literatura apoya que los dos tienen muy buenos resultados. Lo importante es no estar intrateno. Entonces, en base a esto es que se han desarrollado estos 4 diferentes abordajes quirúrgicos, que es lo que tiene la tendencia mayor hoy en día, que es colocarlo AB interno con la conjuntiva cerrada, AB interno con la conjuntiva abierta, AB externo con la conjuntiva abierta o AB externo con la conjuntiva cerrada. Obviamente muchísima gente dice, pero si la belleza del Zen es no tocar la conjuntiva, estamos hablando de un mix, ¿para qué le vamos a abrir la conjuntiva del paciente y hacer una cirugía que ya no es mix, sino que es invasiva? ¿Qué ventaja tiene eso? Para eso le hago una trabeculectomía al paciente. Y existen dos opiniones. Una de ellas es que la apertura que se hace o el abordaje quirúrgico es mucho menos invasivo que lo que típicamente se abre con la cirugía de trabeculectomía. Algunos doctores hacen aperturas muy pequeñitas solamente para poder colocar el implante subtenon.
Y hay otros doctores que de hecho hacen una apertura completa de un cuadrante. Y ellos dicen, a mí no me importa abrir la conjuntiva, siempre y cuando yo sepa que el implante me va a quedar por debajo del tenon y que yo puedo agarrar la tenon, suturar la esclera y la tenon no me va a tapar el implante. Y el beneficio que yo tengo con la tasa de éxito de hacer esa apertura conjuntival es mucho más alto que tratar de estar segura que si me quedo intratenon, que si no me quedo intratenon. Y obviamente tienes la limitación, el implante que te limita la hipotonía postoperatoria, te reduce los riesgos quirúrgicos y te mantiene una conexión permanente entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. Entonces, aquí vamos a ver uno de los videos de Ike, donde vemos la implantación del SEN, la vía tradicional, vía AV interno con la conjuntiva cerrada. Hay dos maneras de fijar el ojo. Mucha gente hoy en día está haciendo este punto corneal porque facilita mucho la manipulación y la movilización del ojo. También se puede hacer un puerto secundario y colocar un instrumento para sostenerlo. Se hace la paracentesis, se coloca la anestesia, se coloca el viscoelástico. Luego se hace la incisión principal. Fíjense cómo la incisión principal, esos son los detalles que hacen la diferencia. Se apunta hacia la hora 12. No es la típica incisión que hacemos porque no vamos a hacer cirugía de catarata, sino que tenemos que apuntarla hacia la hora 12. Luego él agarra la sutura. Él todavía utiliza el gonio lente porque le gusta ver exactamente que entre por encima del área no pigmentada de la malla trabecular, lejos del iris y lejos de la córnea. Y luego hace el trayecto intraescleral, que lo ideal, como les digo, es alrededor de 2 milímetros. Una vez que la punta de la aguja sale, fíjense el detalle que él se toma, porque no está abriendo la conjuntiva, y el tiempo que se toma, y esto es una cirugía que está siendo, el video es más rápido, y esto es Ike que ya ha hecho, no sé, como 1000 sens y todavía se toma el tiempo para asegurarse de que la punta del implante termine por encima del tenon. O sea, con la aguja tratar de pasar todas las capas de tenon posible y una vez que uno ve la aguja completamente brillante, más adelante les voy a enseñar una foto, y él está seguro de que está fuera del tenon lo más posible, porque obviamente es algo relativo, es que él hace la colocación y la liberación del implante. Aquí vemos el implante en la cámara anterior, alrededor de 1 milímetro, y luego evaluamos la movilización del implante, que esté libre y que no esté metido dentro del tenon. Y se fijan aquí, cuando él mueve hacia un lado el implante rebota y regresa hacia la posición original. Eso quiere decir que está metido en la tenon. Lo ideal del implante, cuando está libre, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, es que uno lo doble hacia un lado y se quede allí, porque no hay ningún tejido que te lo vuelva a traer a su posición original. Entonces, hoy en día, él lo que hace, y muchísimos doctores hacen, es lo que llamamos el primary needling, que es un needling intraoperatorio para asegurarnos de sacar la tenon. Y ustedes lo ven aquí cuando él pasa con la aguja por debajo, y aquí se ve cómo él está moviendo la tenon hacia afuera. Y en el último paso que él hace, si se fijan bien, van a ver el tejido blanquito, cómo se mueve su conjuntival. Aquí. Y se lo lleva. Ya una vez que él está seguro de que el implante está libre y que movió el tenon, él hace la inyección de mitomicina. En este caso, el paciente todavía tiene el viscoelástico en la cámara anterior. Hace la inyección de mitomicina, lo cual es otro paso sumamente importante. Más adelante vamos a hablar de las concentraciones, pero lo importante es colocarlo lo más cerca posible del implante y mantenerlo alejado del limbo, porque la mitomicina en el limbo es la que nos va a traer esas ampollas avasculares, limbales, y que no son la ampolla ideal, que tienden a ser molestosas o que se ven estéticamente feas o que nos pueden eventualmente hacer una blebitis y una endoftalmitis. Luego saca el viscoelástico y finalizamos la cirugía. Esto es lo que le estoy hablando de la aguja, y esto es algo que uno aprende con el entrenamiento y al hacer los casos. Fíjense cómo aquí la aguja se ve como si tuviera una nube encima, como si tuviera un papel celofán encima. Esta es la tenon, esta es la aguja que está todavía metida en tenon. Aquí vemos esta aguja donde la mitad está dentro de la tenon, que es lo que llamamos como si tuviera una nubecita enfrente, y esta parte ya se ve mucho más brillante que salió de la tenon. Y esta es la aguja ideal, que es lo que uno busca, que está completamente brillante, que se puede ver los detalles, se pueden ver hasta como la parte erosionada del bisel, y esto obviamente está entre tenon. Y esta es la posición ideal antes de hacer la liberación del implante.
Y lo otro que les comenté. Vanessa, una preguntita aquí. Hay, si quieres, hay personas que prefieren hacer este needling. O sea, por ejemplo, el doctor Ameda, así como nos has dicho, lo hace después de implantado el dispositivo. Pero hay personas que prefieren hacerlo preoperatorio. Porque sí he visto algunos artículos donde sale que preoperatorio como para preparar también un poquito la conjuntiva, pero me imagino que es más difícil visualizar este brillo de la Tenon, porque ya tienes como una conjuntiva tocada Sí, usualmente no. con el preoperatorio lo que se hacía antes era la inyección de mitomicina. Y una de las teorías era que si se inyectaba la mitomicina antes de la cirugía, se expandía la Tenon y se abría el espacio. Y por eso fue que hay en alguno de sus intentos de tratar de facilitar este proceso, creó lo que llaman el visco air dissection, que es usar viscoelástico y una burbuja de aire para tratar de abrir el espacio entre la Tenon y el espacio subconjuntival. Entonces, la teoría de que con la mitomicina podíamos hacer esa apertura o expander la Tenon para que fuera más fácil pasar la aguja, en comparación con una Tenon que está completamente compactada, donde muchísimas personas sienten el riesgo de que con la aguja van a perforar. Y eso es una de las cosas que todavía hay mucha gente que dice, mira, yo prefiero hacer mi inyección de mitomicina antes o yo prefiero hacer la inyección de mitomicina después porque sé exactamente dónde me queda el implante. El needling primario sí es ya una vez que el implante está en posición, porque usualmente uno va por debajo y por encima del implante para mover la Tenon que le quedó alrededor. Mira, por aquí tenemos otra preguntita de la doctora Rincón. Mire, esta manito levantada es porque tienes alguna pregunta o como que no. ¿O sí? No, como que, bueno, nada, seguramente más adelante si no saldrá. Ok. Ok. Seguimos. Ok, esta es una, como les estoy comentando, uno de los papers más recientes que hablan del needling primario intraoperatorio. Y si se fijan aquí, ellos hicieron un estudio donde tuvieron dos cortes. Una donde en todos los pacientes hacían needling primario, independientemente que el implante estuviera libre y movilizable en el espacio subconjuntival, y los pacientes donde solamente por ojo uno creía que el paciente estaba libre y fuera de la Tenon. Y el needling postoperatorio bajó muchísimo en esos pacientes donde se hizo el needling primario. Entonces, en base a esto, que ya está documentado con data y la experiencia, las anécdotas de muchísimos doctores que dicen, al hacer needling primario, mi tasa de needling postoperatorio ha bajado muchísimo. Muchísimos médicos hoy en día hacen needling primario en el momento de la cirugía para asegurarse de que el implante está fuera de la Tenon, aunque parezca, aunque se tomen todos los detalles y todo el tiempo como se tomó Ike, de colocar la aguja subconjuntival, siguen haciendo el needling primario y eso ha mejorado los resultados. Este es un video donde vemos luego de la cirugía de Faco. Este es Joe Panarelli, que es uno de nuestros mayores proponentes de la cirugía de conjuntiva abierta, donde vemos que ya una vez que él abre su conjuntiva, hace la implantación del SEN en vía ab interno. Obviamente no hay razón para hacerlo interno o externo porque ya tenemos la conjuntiva abierta, pero esto fue una de las maneras iniciales como él la hizo. Y en su caso, él dice que con la población que él trata, con el tipo de pacientes que le llegan a su centro, la cirugía ab interno con conjuntiva cerrada simplemente no funciona. La tasa de éxito es muy baja y que cuando él se cambió a abrir la conjuntiva donde él ponía el implante subconjuntival y sabía que el implante no iba a estar dentro de la Tenon, su tasa de éxito fue muchísimo mayor. Este es otro video de Sahar Bertrud, donde ella también es una proponente de abrir conjuntiva para ver que su apertura conjuntival es un poco más grande y ella hace la implantación vía AB externo, pero una vez más, estos son doctores que la gran mayoría empezaron con AB interno y por el tipo de pacientes que ellos tenían, los resultados no eran ideales, o sea, era una cirugía que no era predecible, que no era confiable.
y al cambiar a la cirugía de conjuntiva abierta, sus resultados mejoraron. En este caso, ella la hace con conjuntiva abierta y vía AVE externo porque obviamente no tuvo que hacer FACO, no hay que entrar dentro del ojo, y una de las grandes ventajas que tiene la cirugía AVE externo es que no hay que hacer incisiones, no hay que colocar viscoelástico, no hay que pasar el implante por la cámara anterior. Entonces es una cirugía, aunque tenga la conjuntiva abierta, muy mínimamente invasiva desde el punto de vista del abordaje intraocular, porque todo se hace desde la parte de afuera. Entonces ella coloca su implante, luego aquí ven que ella se asegura de que la Tenon no se quede en la parte final del implante, se asegura de agarrarla, que es lo que estamos viendo aquí, y traérsela adelante para poderla suturar y anclarla al área limbal. Y esta es la otra tendencia, que es una de las, digamos, una de las opciones más elegantes y que más ha sido adquirida, digamos, por muchos cirujanos aquí en Estados Unidos, que es la vía transconjuntival. Y la justificación de esto es el hecho de que, como queremos estar fuera de la Tenon, si abordamos el ojo desde afuera hacia adentro, entramos por el espacio subconjuntival, nos quedamos en el espacio subconjuntival y luego penetramos la Tenon. Entonces, la posibilidad de quedar supratenon o fuera de la Tenon es mucho más alta de que si abordamos el ojo de adentro hacia afuera. Y obviamente, una vez más, tenemos la ventaja de que no hay que abrir el ojo, no hay que colocar viscoelástico, no hay que hacer ningún tipo de maniobras en la cámara anterior. Entonces aquí vemos la implantación transconjuntival. Ella le gusta desplazar la conjuntiva con una esponjita de Weck y hacer la implantación. Como ven, automáticamente, como no hay viscoelástico, automáticamente al colocar el implante en su lugar se forma la ampolla inmediatamente. Confirmamos la presencia del implante en la cámara anterior y termina con la colocación de la inyección de mitomicina. Y este es otro video, igualito transconjuntival, del Dr. Von Kim, que fue uno de los primeros grandes usuarios de la vía transconjuntival. Y aquí se fijan cómo él entra y se mantiene por encima del Tenon antes de anclar y entrar en la esclera y meter la aguja en la cámara anterior. Entonces, esto es una de las justificaciones de que permite predecir mejor o estar más seguros de que el implante va a quedar supratenon. Ok. Las ventajas en general, ventajas y desventajas, tenemos que la vía AVE interno nos permite saber exactamente dónde estamos estando en el ángulo y que si vamos a hacer una cirugía de FACO, ya qué diferencia tiene entrar dentro del ojo. Las AVE externo no necesitan cirugías corneales, no necesitan maniobras en la cámara anterior y nos permite no solo usar la hora 12, sino usar el espacio supratemporal también. Y la cirugía de conjuntiva cerrada nos deja una conjuntiva completamente indemne que nos permite hacer otro tipo de cirugías posteriores, no necesita suturas. Pero lo que dicen muchos, la cirugía de conjuntiva abierta es una cirugía que ya conocemos, que ya estamos familiarizados los especialistas de glaucoma, que es muy fácil para nosotros adaptar, que no tiene una curva de aprendizaje y que nos garantiza que el paciente va a tener el implante fuera de la Tenon. La perla número 3 es el uso de mitomicina. Como toda cirugía de filtrante, la mitomicina es sumamente importante para el éxito. Muchísimos doctores han cambiado la técnica a la inyección de mitomicina. Como comenté, unos la hacían preoperatoria, la mayoría ya la hacen postimplantación para saber exactamente dónde está el implante y dónde van a colocar la mitomicina. Y todavía hay muchos doctores que usaron la inyección y luego regresaron a la colocación de esponjas porque sienten que están más acostumbrados, que saben exactamente dónde colocar las esponjas y que pueden utilizar dosis más altas de mitomicina porque la están colocando subtenoniana, porque al levantar y al abrir la conjuntiva puedes colocar las esponjas por debajo de la Tenon y eso te da una protección mayor, lo que les permite hacer una dosis más alta. Y cuando hablamos desde el punto de vista de las dosis, en la experiencia en Europa, las dosis de mitomicina fueron sumamente bajas. La gran mayoría de los usuarios usaban 10 microgramos, algunos 20 microgramos y hasta 5 microgramos, que para mí eso en Latinoamérica es como colocarle a un paciente una esponja al 0,2 por 30 segundos. O sea, en nombre de Dios que eso te va a funcionar. Pero en Europa funciona por el tipo de pacientes que ellos tienen. Obviamente, al traer esa experiencia a los Estados Unidos, donde los pacientes no son tan blanquitos, ni tan caucásicos, ni tan europeos, hubo muchísimas fallas. Y hoy en día ya sabemos que lo mínimo o lo ideal en nuestro tipo de pacientes, latinos, mezclados, hispanos,
africanoamericanos, lo ideal es utilizar 40 microgramos cuando se hace una inyección y hasta 60 utilizan muchísimos de rutina en los pacientes de alto riesgo de fibrosis. Desde el punto de vista de manejo postoperatorio, tenemos que considerar la presión intraocular al día 1 y el monitoreo de la ampolla. El manejo postoperatorio es un poco más complicado. Hay muchas cosas en la trabeculectomía que se adaptan al SEN, pero esto es un tema que necesita muchísimo tiempo, así que solo lo voy a tocar por encimita. La PIO al día 1 sabemos, ya que es uno de los predictores o de los que nos ayudan a predecir el éxito quirúrgico, porque el implante fue diseñado para tener una presión de entre 6 y 8 cuando no hay ningún tipo de fibrosis, que es lo que nos pasa al día 1. Entonces, todos nuestros pacientes al día 1 deben tener una presión de entre 3 y 10 milímetros de mercurio. Y si el paciente no tiene esa presión, algo está pasando. O algo está restringiendo el flujo, llámalo tenon, llámalo viscoelástico retenido, o algo está produciendo que haya mucha salida cuando hacen las hipotonías clínicas o numéricas, bien sea una diálisis que hicimos quirúrgicamente sin querer, o una hipoproducción por el uso de las gotas, por el trauma ciliar, o cualquier cosa. Pero lo importante es que ya cuando tenemos un paciente con una presión fuera de estos valores en el día 1, ya nos ponen alerta de que algo está pasando y tenemos que estar encima de ese paciente para poder garantizar o mejorar las probabilidades de éxito. Y el monitoreo de la ampolla, como les digo, es un tema complicado. Hay muchísimos papers afuera tratando de dar las perlas y los tips de cómo hemos aprendido los pacientes cuando se encapsulan, cuando se fibrosan, cuando hacen respuestas esteroideas, cómo se ve la ampolla, cuando se tapa en la cámara anterior, cómo podemos destaparlo, cuándo hacer el needling, cuándo no hacer un needling, y el paciente directo a quirófano para hacer una revisión de la ampolla con remoción quizás del tejido fibrótico o del ateno que lo esté tapando. Pero como les digo, esto es un tema que es un poco más complicado y la ventaja es que nuestros aprendizajes de la trabeculectomía muchísimas veces se aplican a este tipo de cirugía. Y quiero terminar simplemente con la justificación de por qué debemos hacer mix, aunque yo sé que en Latinoamérica es costoso, no es fácil el acceso, obviamente muchísimos no tienen acceso y no es fácil para los pacientes pagar este tipo de cirugía. La razón número 1, sí, el costo, pero existen mix que son completamente gratis o sumamente económicas, como lo son el GAT y el BANG, así que no hay justificación para que no le ofrezcamos esto a nuestros pacientes en Latinoamérica. La calidad de vida del paciente, y estas son las historias que uno escucha en los congresos, del paciente que se te puso a llorar cuando le dijeron que tenían la presión en el día 1 en 10 y que su visión es completamente perfecta y te dicen mi ojo contralateral, me hicieron una filtrante y fue un infierno, se me complicó, y eventualmente perdí la visión. Y entonces esas emociones que uno ve cuando uno le dice al paciente, sí, te operé, todo salió maravilloso y aquí está el resultado, es algo sumamente gratificante. Y la otra historia que se escucha muchísimo es el doctor que se sentó a evaluar al paciente en el postoperatorio y se fue a evaluar el ojo que estaba rojo y resulta que le están hablando el ojo incorrecto. Y el paciente te dice, no, doctor, usted me operó el otro, el que está blanquito. Y resulta que el ojo que está rojo es el que todavía está utilizando gotas, el que todavía está inflamado y el que todavía está desesperado. Y el ojo que le pusiste en la mix ya está completamente blanquito y uno juraba que ese no era el ojo donde se había operado. Y obviamente la calidad de vida del médico, cuando uno oye historias de que ayer operé 4 casos, 5 casos, 10 casos de glaucoma y hoy me vine para el congreso. O ayer operé 10 pacientes, todos de glaucoma y hoy me fui de vacaciones. Son cosas que usualmente no se escuchan después de una trabeculectomía. Nadie hace 10 trabeculectomías y luego se va de vacaciones al día siguiente. Y el famoso ya que estamos dentro del ojo haciendo la cirugía de catarata, la oportunidad de ofrecerle al paciente una cirugía de mix para reducir o la presión intraocular o el número de gotas que el paciente está utilizando. Gracias. Excelente, Vanessa, buenísimo. Me encantó la charla, de verdad que muy completa y muy didáctica. Bueno, no tengo ahorita muchas preguntas, no tengo preguntas todavía aquí en el chat, pero yo sí tengo aquí, tengo una curiosidad que mientras estabas contando o sea, que decías que habían unos pacientes, unos médicos que habían decidido, habían iniciado con el AVE interno y luego por algunas condiciones digamos, del ojo, habían decidido cambiar ¿puedes nombrarnos algunas razones por las que ellos habían decidido cambiar a la vía conjuntival, a la vía externa?
En general, es difícil saber los detalles, pero en general lo que uno es, cuando uno escucha las historias son dos factores. Uno son las manos del médico. Las cirugías ab interno, las cirugías del ángulo, las cirugías mix no son fáciles de aprender. Y hay gente que simplemente no termina de perfeccionar la técnica. O claro, no es una curva de aprendizaje. No tiene la paciencia de hacer el zoom de 500 para ver si veo las pepitas del bisel de la aguja para poder, no tienen la paciencia, no tienen el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, definitivamente, para mí es la mayor razón, es el tipo de pacientes que tratan. Entonces, Joe, Sahar, todas las personas que hacen conjuntiva abierta, tú lo escuchas. Sí, es que yo soy un centro terciario donde me mandan los glaucomas de los glaucomas de los glaucomas, donde todo el mundo ha tratado algo más y a mí ya lo que me queda es este espacio para tratar de hacer la cirugía exitosa. O sea, no reciben los pacientes con glaucomas moderados o con glaucomas tempranos, que son los ideales para la conjuntiva intacta, la conjuntiva del SEN ab interno. Justo lo que estabas comentando, y quisiera hacerte esa pregunta, la curva de aprendizaje. O sea, ya nos mencionaste algo muy básico que viene siendo el tener la paciencia, pero algún otro tipo, o tú cuántos, yo sé que depende mucho del cirujano y la habilidad del cirujano, ¿no? ¿Cuántos se necesitan o cuánto es lo mínimo requerido que tú recomiendes colocar para decir, ya pasaste tu curva? Eso sí lo sé, porque acuérdate que yo trabajo con Allergan y nosotros entrenamos muchos cirujanos. Y la curva de aprendizaje son 30 cents. Eso lo sabemos. Desde el punto de vista quirúrgico, quizás después del número 15 ya tú te sientes más cómodo, pero desde el punto de vista operatorio, como les digo, eso es un mundo completamente diferente. Tienes que manejar ese volumen de pacientes para saber cuándo ajustarle las gotas, cuándo subirle el esteroide, cuándo hacerle needling inmediatamente. Y se sabe que entre 30. Después de 100 cents es que ya todo el mundo dice, ¿sabes qué? Ya yo, perfecto, ya yo no tengo ningún problema. Y esos son los doctores que nunca dejan de utilizar SEN, porque ya se acostumbraron y ya no pueden vivir sin el SEN. Oye, y de las complicaciones más frecuentes intraoperatorias que tú hayas notado. Intraoperatorias es el iris. Usualmente cuando se está aprendiendo cuando uno está sacando la aguja, si tú no relajas la mano, si tú no regresas toda la posición normal, las personas tienen que hacer lo que llaman un flick, que es que al sacar la aguja del ángulo, el implante baja y te hace una desinserción del iris, te hace una ciclodiálisis y te hace ensangramiento. Eso es lo típico que vemos intraoperatorio. Listo. Y posoperatorio, por ejemplo, este tema de la hipotonía o el ifema, o sea, el ifema, bueno, me imagino que es frecuente, pero no debe ser un dolor de cabeza. Y las hipotonías, existen, si existen, ¿cómo las manejas? La gran mayoría de las hipotonías son numéricas, que eso es una de las cosas que al principio asusta porque uno no está acostumbrado a ver un ojo con pillo de 2 y cámara anterior profunda y visión de 20-25. Entonces uno como que se pone nervioso. Uy, tiene 2. Vente mañana y resulta que no pasa nada. Las hipotonías clínicas, que como te digo, usualmente no es por el SEN como tal, son pacientes que hacen lo que llaman salida de flujo peritubular, o sea, donde no está restringido, o que quizás hiciste una diálisis chiquitica porque estás aprendiendo, o que por el uso crónico de gotas o por el trauma quirúrgico, porque tuviste que entrar y salir varias veces para colocarlo, haces un shutdown del cuerpo ciliario, no hay producción normal del humor acuoso. Esos son los pacientes que hacen esas hipotonías y usualmente salen en la primera semana. Ok, perfecto. Bueno, si no hay otra preguntita. No, otra preguntita. Dale. Sí, mira, una preguntita. Normalmente el SEN lo asocia, o sea, ya han visto, o sea, entiendo que normalmente lo debemos utilizar y para empezar, como bien dijiste al inicio, es con glaucomas leves, moderados y tomando en cuenta que debemos tener presiones que están por encima de 12, ¿no? Si tenemos. Pero, por ejemplo, asociarlo con algún otro mix o, por ejemplo, con un implante de Berbel. O sea, que cuando uno ve en la literatura a veces, uno ve que lo asocian. Pues, o sea, por ejemplo, un glaucoma refractario que tiene un paciente con una válvula, ¿no? Y entonces le ponen, y bueno, en realidad reportan en los estudios pues que van muy bien, ¿no? Sí, yo creo que eso es preferencia del cirujano. Hay gente que te mezcla un SEN con una cirugía del canal, o un SEN con un tubo,
o te meten el sen dentro del tubo. Yo pienso que eso depende de cada cirujano. A mí particularmente no me gusta. A mí me entrenaron de que el paciente se empieza con una gota y si no es suficiente se pone la otra, o si no funciona se cambia para otra. Pero eso de tirarle todo al paciente a ver qué funciona no es mi estilo. Claro. Y en los glaucomas uveíticos, Vanessa, que, o sea, también hay un tema inflamatorio, todo este tema, me imagino que también, pues, el tema de la válvula, igual que en una trabeculectomía, ¿no? No, sorprendentemente, los glaucomas uveíticos funcionan muy bien con Muy C. bien. Y esto lo aprendimos por Keith Barton, que tiene muchísimos pacientes con glaucomas uveíticos, y él dice que su tiempo de espera para quirófano era tan largo que él les ponía un sen rapidito mientras tanto, y resulta que el mientras tanto funcionó por 2 años. Y nunca tuvieron más tiempo del que pensamos. Ok. Buenísimo. Okay. Sí. Bueno, no, excelente. Excelente, Vanessa. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahorita sí pasamos con la doctora Ari Cortés con su caso clínico. Ari, ¿nos compartes pantalla? Sí, ya, les comparto pantalla entonces. Ahí ya se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, primero que nada, pues felicitar a la doctora Vanessa por su excelente charla que nos acaba de compartir. Y bueno, les voy a presentar un caso clínico que se nos presentó en el servicio de glaucoma. Este es un paciente masculino de 20 años de edad que cursa con antecedentes de una úlcera corneal del ojo derecho, diagnosticado en el 2019, por lo tanto se le realizó una queratoplastia penetrante en el año 2019. Acude con nosotros por referir dolor ocular del ojo derecho y la presión intraocular de forma elevada, remitido de otra clínica. Se encontraba con tratamiento de Critantec, una gota cada 8 horas del ojo derecho, con GAP, una gota por las noches en el ojo derecho, Acetac de 250 miligramos cada 8 horas y Preforte, una gota cada 8 horas del ojo derecho. En cuanto a la exploración, pues vemos que cuenta con una agudeza visual sin corrección del ojo derecho con movimiento de manos, del ojo izquierdo de 20/30 y las presiones intraoculares del ojo derecho con 43 milímetros de mercurio, del ojo izquierdo de 10 milímetros de mercurio, y en la refracción del ojo derecho estaba con una esfera de menos 6.25 y un cilindro de menos 11.75 por 100 grados, que no mejora con la refracción, y del ojo izquierdo con una esfera de más 0.50 y un cilindro de menos 1 por 121 grados, que corrige 20/20. En cuanto a la biomicroscopía, en el ojo derecho, la córnea pues se encontraba con un botón corneal con ligero edema, suturas afrontadas en las diferentes horas. En el ojo izquierdo se encuentra la córnea transparente, la cámara anterior en ambos ojos con un Van Herry grado 4, las pupilas normales en ambos ojos, el iris normal en ambos ojos, el cristalino transparente en ambos ojos, y en la gonioscopía del ojo derecho estaba con el ángulo abierto, excepto a nivel nasal, con cierto tipo de sinequias periféricas, y del ojo izquierdo el ángulo abierto. Por lo tanto, en el fondo de ojo podemos observar que se encontraba con una excavación de 0.99, una lámina cribosa de forma visible, nasalización de lo que son los vasos, una atrofia a nivel temporal, y del ojo izquierdo vemos que tiene una excavación de 0.55, una disminución del anillo neoretinano a nivel temporal, nasalización de los vasos, una creciente a nivel temporal y una atrofia temporal. Por lo tanto, pues pensamos en los siguientes diagnósticos presuntivos, que el paciente pues cursa con una queratoplastia penetrante del ojo derecho y un glaucoma mixto del ojo derecho. Le solicitamos los siguientes estudios para planear el tratamiento. Del ojo derecho vemos que tiene un buen conteo endotelial del ojo derecho, al igual que del ojo izquierdo. Y en el ORA del ojo derecho presenta una presión intraocular con corrección corneal de 43 y una estéresis corneal disminuida. Y en el ojo izquierdo presenta una presión intraocular con corrección corneal de 9 y una estéresis corneal disminuida. Por lo tanto, en el OCT vemos que hay una disminución de la capa de fibras nerviosas de forma severa y en el ojo izquierdo de forma normal. Las células ganglionares del ojo derecho se encuentran disminuidas de forma severa y del ojo izquierdo pues levemente. Por lo tanto, del ojo derecho le solicitamos un campo visual 10-2 donde observamos una visión tubular, y esto nos hace pensar como diagnóstico que el paciente pues sí cursa con una queratoplastia penetrante del ojo derecho y un glaucoma mixto avanzado en el ojo derecho.
Por lo tanto, les solicitamos el tratamiento quirúrgico de una calanoplastía B interna, esto debido a que el ángulo se encontraba de forma abierta en todos los cuadrantes excepto a nivel nasal. En el tratamiento postquirúrgico se le dio el Tobradex, una gota cada 4 horas por 7 días y después una gota cada 8 horas por 7 días. El Godec, una gota cada 6 horas por 2 semanas. El Locarpin, una gota cada 6 horas por 2 semanas. Y el Acetat durante los primeros 3 días. El seguimiento fue al día siguiente, a la semana y a las 2 semanas y podemos observar que pues tuvo buena respuesta, un poquito de restos hemáticos en el ojo, pero se empezó a recuperar a las 2 semanas y las presiones intraoculares se mantuvieron estables de 15 milímetros de mercurio sin ningún tratamiento. En general, pues recordando un poquito de lo que es el glaucoma posqueratoplastia penetrante, fue descubierta en el año de 1969 por Irving y Kauman, en el cual la definen por un aumento de la presión intraocular superior a 21 milímetros de mercurio, que puede o no haber pérdida de la visión o del campo visual también, y cambios en el nervio óptico. Existen diferentes tipos de factores de riesgo que pueden desencadenarla, como el glaucoma persistente, úlceras corneales perforadas, leucomas adherentes, queratopatías bulosas afáquicas o pseudofáquicas, disgenesia mesodérmica, síndrome iridocorneo endotelial y también queratoplastías penetrantes asociadas a la realización de catarata, es decir, triples procederes, realización de vitrectomía durante la queratoplastía penetrante. Y bueno, se puede deber a diferentes tipos de fisiopatologías, ¿no? Como puede ser a una distorsión del ángulo, al colapso de la malla trabecular, al tipo de sutura que puede estar grande o pequeña, a procesos inflamatorios postoperatorios, al uso de esteroides de forma crónicas o glaucomas persistentes. Y bueno, Olson y Kauman nos refieren que si un paciente que cursa con queratoplastía penetrante está afáquico, puede deberse a una distorsión del ángulo secundario a un tejido comprometido en el mismo ángulo, o si el paciente presenta edema inflamatorio después de la cirugía, puede haber un compromiso en la función de la malla trabecular y esto puede agravar la distorsión del ángulo. Pues bueno, en cuanto al manejo que le solicitamos al paciente, que fue la canaloplastía AB interno, pues bueno, lo principal que se busca es tener un buen funcionamiento de la malla trabecular, dilatar lo que es el canal de Sled, abrir los canales colectores distales, esto con la finalidad de tener una mayor seguridad y eficacia en cuanto a la reducción de la presión intraocular, así buscar la microcataralización y la viscodilatación. La técnica que realizamos fue una incisión, como podemos observar en la imagen, de 2.2 milímetros a nivel temporal, se le colocó anestesia intracameral y se realizó la incisión accesoria para colocar el microcatéter iTrack por la incisión principal y posteriormente realizar la preparación del microcatéter arterial con hilo, la inserción del catéter en cámara anterior guiado por el ángulo nasal y visualizar los diferentes tipos de estructuras con el Golionel. Y después realizar la trabeculotomía en el sector nasal con Cajut y insertar el catéter con la trabeculectomía y así entonces guiar el canal desde a 360 por la luz roja guiada por la fibra óptica del iTrack. Y posteriormente retiro del microcatéter con la inyección de hilo con cierto tipo de cantidad de clic, dependiendo de cada tipo de cirugía, sujeción del microcatéter de Chopper a través de la incisión corneal para evitar la extensión de la goniotomía y por último aspirar el visco. Y bueno, este es un video cortesía del doctor Juan Carlos, que es donde realizó la cirugía, en donde podemos observar que previamente realizó las incisiones, colocó la anestesia intracameral y después de ahí vemos cómo coloca la viscodilatación. En donde después, pues ya vemos la inserción de lo que es el microcatéter para entonces realizar la trabeculotomía con el Cajut. Y insertar el microcatéter para así hacer la goniotomía a 360 grados, como podemos observar ahí. Vemos cómo atraviesa el microcatéter y vemos la visualización de la luz, ¿no? A 360 grados.
la salida del mismo para ya proceder después a la aspiración del disco. Y bueno, el doctor decidió colocarle un punto. Prácticamente fue todo. Bueno. Excelente, Ari, bien interesante el caso. Bueno, un poquito comentando y conversando un poquito sobre lo que es el glaucoma posterior a queratoplastia penetrante. Pues bueno, sabemos que no es como este tipo de mix, no es como el tratamiento convencional que uno consigue en la literatura, pero en realidad pues en este paciente realmente nos dio muy buen resultado. Cuando analizamos el ángulo, pues el ángulo se había abierto con buena estructura, estaban completamente bien las estructuras. Entonces, bueno, decidimos hacerle la canaloplastía con una viscodilatación y se hizo la goniotomía bastante, no se hizo una goniotomía tan pequeña como la que siempre realizamos, sino que se hizo un poco más amplia como para tratar de abrir un poco más lo que es la malla trabecular y disminuir la resistencia de salida, ¿no? Pero bueno, en realidad no es que tenemos muchos casos, este es un caso realmente donde se le realizó esto, pero bueno, nos ha dado muy buen resultado y el paciente está tiene bien su control de las presiones intraoculares y sobre todo que es muy importante para los pacientes para los corneólogos, pues que no le tuvimos que poner la válvula con el tubo que tanto odian ellos porque les disminuye sus contagios endoteliales posteriores al implante de la válvula, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para proteger el tejido corneal fue que pensamos en irnos con esta canaloplastía, ¿no? Sí, claro, y que bueno, resultó efectiva en este paciente. Claro, no, es realmente bien interesante y bueno, y conversamos con el paciente. ¿Tiene algún comentario, Vanessa? Y yo quiero preguntarle algo y comentarles algo. Primero, ¿por qué lo llaman glaucoma mixto? Glaucoma mixto porque, bueno, podía ser secundario, pues más que nada a los esteroides, al uso de los esteroides, también porque utilizó pues la secundaria queratoplastía pues a QPP, ¿no? Y pues bueno, por el tipo al momento de realizar el OCT, ¿no? Por eso lo mencionamos como glaucoma mixto. Ok, en mi clasificación, y quizás revisa eso un poquito, Ari, pero los glaucomas secundarios son glaucomas secundarios. Los glaucomas mixtos usualmente son glaucomas abiertos que tienen un componente cerrado o glaucomas cerrados que se transformaron en abiertos. Eso es lo que se llama glaucoma mixto, cuando pasa de abierto a cerrado o de cerrado a abierto. Tu caso, en mi opinión, es un glaucoma completamente secundario, pero abierto, porque tu ángulo estaba completamente abierto. Sí tenías unas sinequias, pero eso se puede justificar por el hecho de que el paciente tuvo una queratoplastia. Pero yo no considero eso un glaucoma mixto. Y el comentario que les quería hacer es que este es el típico caso que cada vez se reporta más en la literatura, donde hay una disfunción de la malla trabecular por el uso crónico de esteroides. Y estos pacientes usualmente responden espectacularmente a las canaloplastias, a las trabeculotomías, Cal-Hook, GAT, lo que tú quieras, sobre todo con la edad de ese paciente donde sabemos que los canales colectores probablemente estén funcionando y simplemente es una digenesia por el uso crónico de esteroides que hace que la malla trabecular no permita el paso del humor acuoso. Así que los felicito por esa bellísima cirugía, la decisión, y obviamente se ve en el paciente el resultado maravilloso. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita, algún otro comentario. Excelente caso, Ari, me encantó cómo lo presentaste. Muchas gracias. Pues agradecerle a Vanessa el haberse tomado el tiempo por explicarnos y presentarnos todos esos tips que están buenísimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también, Ari, muy buen caso. Muchísimas gracias.
Sí, Cori gracias, Trejo, para que gracias. los despidas. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, Vanessa. Un placer y un orgullo tenerte aquí. Y bueno, nada, seguimos conversando. Y bueno, ojalá pronto tengamos en Perú el CEN. Así que tienes trabajo. Gracias. Nos vemos. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.